La captación de energía solar por organismos fotosintéticos y su conversión en energía química es la fuente de casi toda la energía biológica. Los organismos fotosintéticos atrapan la energía solar sintetizando ATP y NADPH a partir de agua y como producto final produciendo oxígeno. Y del CO2 atmosférico sintetizan glúcidos consumidos por muchos organismos heterótrofos. Este proceso se conoce como fotosíntesis y ocurre en dos fases, una lumínica y una oscura. La fotosíntesis se lleva a cabo en diversos organismos como bacterias, algas y plantas vasculares. Su reacción es muy conservada. Se efectúan organelos celulares conocidos como cloroplastos. Estos poseen muchas vesículas apiladas llamadas tilacoides. En su membrana se da la fase lumínica. En la fase lumínica se absorbe energía por medio de fotorreceptores como la clorofila y los carotenos, conservándola en forma de ATP, NADPH y eliminando oxígeno. La luz visible tiene una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros y partículas que se denominan fotones. Los pigmentos de las plantas absorben energía a diferentes longitudes de onda. Cuando se absorbe un fotón, se aumenta la energía del receptor que lo recibe, de tal modo que la molécula se encontrará excitada y pasará la energía a una molécula vecina para estar en su nivel energético basal. Los pigmentos más importantes que absorben luz en las membranas de los tilacoides son las clorofilas. Los 5 anillos heterocíclicos con estructura poliénica muestran una alta absorción excepto entre 500 y 600 nanómetros. Además, existen otros pigmentos conocidos como carotenoides con estructura isoprenoide. Hay dos tipos de clorofilas, la A y la B. Estas están asociadas a un complejo de antena de absorción de luz, LHC. La energía de un fotón, absorbida en cualquier punto de la antena, migra a un centro de reacción que promueve la transferencia de un electrón desde el agua hasta un aceptor que es el NADP. Las membranas tilacoidales tienen dos clases de fotosistemas, cada uno con un centro de reacción fotoquímico y una molécula antena LHC. El fotosistema 2 contiene cantidades similares de clorofila A y clorofila B y un centro de reacción denominado P680. El fotosistema 1 tiene un alto grado de clorofila A respecto a la B y su centro de reacción es el P700. Los electrones son transportados de un fotosistema al otro por una proteína llamada plastocianina. Los electrones fluyen desde el agua hasta el NADP así. En el fotosistema 2, la excitación de P680 genera P680 excitado, oxidando el agua y produciendo oxígeno. El P680 pasa el electrón a la feofitina y esta a una plastoquinona conocida como PQA y esta pasa 2 electrones a la PQB hasta que se convierte en PQBH2. Finalmente los electrones de PQBH2 pasan al citocromo B6F. El citocromo B6F pasa el electrón a la plastocianina y finalmente a P700 reduciéndolo. En el fotosistema 1, el P700 cede un electrón a un aceptor, filoquinona A0, la cual es un agente reductor que pasa su electrón a través de una cadena de transportadores con proteínas ferrosulfuradas que llegan finalmente hasta la flavoproteína ferroxina NADP, óxido reductasa, que transfiere electrones desde la ferrodoxina reducida al NADP, finalmente reduciéndose a NADPH. Como resultado del paso de electrones desde PQBH2 al citocromo C6F y de la oxidación del agua, se bombardean protones a través de la membrana hacia la luz tilacoidal, aumentando el gradiente de protones dentro del tilacoide. Esta fuerza protón motriz impulsa la síntesis de ATP en la ATP sintasa por el movimiento de los protones desde la luz tilacoidal al estroma. Fase oscura de la fotosíntesis. Aunque se le llama fase no lumínica, no necesariamente se da en ausencia de luz, solo se refiere al hecho de que no necesita luz, es decir, fotones para llevarse a cabo, pero está ligada a la fase lumínica, ya que usa los productos de esta. Es totalmente realizada en el estroma y en ella se generan todos los productos de la fotosíntesis como glucosa, celulosa, proteínas y almidón. Primero veremos en detalle las reacciones que se dan en el ciclo de Calvin. Empezaremos por una molécula llamada ribulosa fosfato, que como podemos ver tiene 5 carbonos. Se une un ATP. La ribulosa pasa a ser ribulosin difosfato, ya que ahora tiene 2 fosfatos, y el ATP dona su grupo fosfato y se convierte en ADP, una molécula menos energética.
Luego se le une una molécula de CO2, formando una molécula de 6 carbonos muy inestable, para después dividirse en 2 moléculas, quedando cada una con 3 carbonos, recibiendo el nombre de ácido fosfoglicérico. Luego, 2 moléculas de ATP le donan a cada uno un fosfato, formando así ácido difosfoglicérico. Posteriormente, 2 moléculas de ADPH2 dan energía a cada molécula y estas pierden un grupo fosfato, llamadas fosfogliceraldehído. Estas 2 moléculas deben volver a unirse, pero son estructuralmente iguales, así que con ayuda de enzimas, una de las moléculas se convierte en DHAP y puede unirse con el fin de producir glucosa. Pasan primero por fructosa difosfato. Después de varias reacciones se desfosforilan, dando lugar a una glucosa fosfato. Esta molécula puede perder aún más un fosfato, generando glucosa. Si no se necesita la glucosa, es reservada en almidón. Si se mira a gran escala, se puede ver claramente el ciclo. Es evidente ya que muy pocos PGAL se convierten en glucosa. Esta pasa a ser ribolosinfosfato de nuevo, cerrando el ciclo.